En la entrega de hoy los invito un poco a que analicemos juntos en torno a la política al interior de los partidos en el contexto de la Argentina y a discutir un poco el peronismo, el radicalismo y el kirchnerismo. Y es interesante porque una lectura convencional de la fragmentación que exhiben tanto el PJ como la UCR, los dos grandes partidos, fundamentalmente se pudo ver eso en las elecciones del año 2011, sugiere que ello fue el resultado de una estrategia, se cree, deliberada del kirchnerismo, dirigida a reconstruir la autoridad política luego de la crisis institucional del año 2001. Pero fue una estrategia deliberada ya no en clave bipartidista, sino una tendencia en clave hegemónica. ¿Sí? En esta perspectiva es interesante lo que sucede a partir del año 2005 con la conocida transversalidad, ¿no? Esa idea de que tenía el kirchnerismo ni peronismo ni radicalismo, sino kirchnerismo. Por lo tanto, el objetivo de la charla de hoy es analizar o demostrar cómo, sobre todo entre el año 2003 en adelante y fuertemente hasta el año 2011, los partidos de gobierno exhiben una evolución, si se quiere, autónoma de los presidentes de turnos en sus dinámicas intrapartidarias, al menos por lo menos en la competencia por la presidencia. Esto nos conduce a analizar un poco lo que les planteo sobre el escenario de la competencia en la Argentina, ¿no? Si estamos ante un presidencialismo habilitante o un presidencialismo obstruccionista. Es interesante porque la literatura de partidos, ¿no?, informa que no todas las democracias presidenciales favorecen por igual el buen desempeño de los partidos de gobierno. Estos partidos se ven fortalecidos cuando el presidencialismo en el que compiten combinan por lo menos los siguientes incentivos. Hay un calendario electoral unificado entre nación y provincia, hay elección por mayoría simple del Ejecutivo y representación proporcional a distrito único para la elección de diputados. Entonces se dice que esos presidencialismos incentivan que la competencia por la presidencia no produzca resultados paradójicos. Es decir, que sobren partidos irrelevantes, con potencial para dispersar la oferta electoral, pero no para ganar o para gobernar. Y sobre todo también que falten partidos importantes, es decir, partidos con posibilidad de ganar y de gobernar. La hipótesis entonces es la siguiente: a medida que nosotros nos alejamos de los contextos presidenciales que habilitan un buen desempeño, la organización de un partido, es decir, el modo en el cual se gobierna a sí mismo, adquiere mayor importancia. Es decir, si los partidos compiten en un escenario presidencial óptimo para su desempeño, el modo en que funciona su organización es inocuo, pues lo bueno de afuera sería suficiente para minimizar defectos internos de la propia organización. Entonces decimos que el rendimiento de un partido de gobierno en una democracia presidencial depende no solo del tipo de presidencialismo en el cual compiten, es decir, si es habilitante o obstruccionista para el desarrollo de esos partidos, sino también del modo en que regula y organiza su propia competencia interna. Por lo tanto, tratemos de responder el interrogante: ¿cuán habilitante u obstruccionista es el presidencialismo argentino, por lo menos desde la vuelta a la democracia, como para que los partidos de gobierno hagan bien lo que esperamos de ellos? Es decir, ordenar la oferta electoral en la competencia presidencial, obtener el cargo y, en definitiva, gobernar. Esa es la idea del desempeño, ¿no? La capacidad de construir poder electoral, gubernamental. Hay algunos teóricos, ¿no?, de la Argentina, quienes tienen una mirada optimista respecto al presidencialismo argentino como favorable al peronismo y al radicalismo, y advierten los efectos negativos del federalismo en la cohesión de los partidos, pero dice que señalan tres factores positivos: la competencia por la presidencia, que tiende a concentrar un sistema proporcional en la elección de diputados nacionales que funciona claramente como un sesgo a favor del PJ y de la UCR, y una renovación parcial en la Cámara Baja que reduce los diputados que se eligen en los distritos chicos y neutraliza los avances electorales que podrían tener terceros partidos que surjan en distritos grandes. Quienes tienen una mirada más pesimista no encuentran casi ningún factor institucional que contribuya al desempeño partidario. Ellos señalan que, en primer lugar, un federalismo democráticamente restrictivo, territorial y fiscalmente distorsivo
Gervasoni es una persona que plantea esto, o Mustapik va a decir que una ley de partidos políticos y una jurisprudencia electoral que lo que hace es estimular la fragmentación, por lo tanto consolida el negocio del pequeño partido, del propio, ¿no? En ese sentido. Y en esta lectura, el único factor que trabaja a favor de los partidos de gobierno es el calendario electoral unificado entre elecciones presidenciales y provinciales, pero cosa que funciona hasta mediados de la década del 90 y que ha sido claramente roto por los distintos partidos en el siglo XXI. La cuestión entonces nos planteamos a partir del interrogante en torno a lo habilitante obstruccionista que es nuestro sistema. La cuestión es si el propio kirchnerismo durante más de 12 años y ahora nuevamente en el poder, deliberadamente rompió ese muro que contenía ese bipartidismo o presidencialismo habilitante, o ya ese muro era endeble y estaba destinado a romperse. Es interesante porque podemos destacar 3 incentivos introducidos por el kirchnerismo durante sus presidencias, en cuanto a ambiente que favorece o que obstruye el desempeño de los partidos de gobierno a partir del año 2003. Hay 2 que tienden a obstaculizar aún más el funcionamiento del PJ y de la UCR, contribuyendo a su fragmentación, sobre todo entre los años 2005 y 2009, pero que uno tiende a favorecerlo a partir del año 2010. Entre los dispositivos que contribuyeron a derribar este muro, se destaca la estrategia clara que tuvo Néstor Kirchner de instalar a los intendentes como un nuevo actor político con quien el gobierno nacional negocia el manejo de recursos y la implementación de planes de acción social o de infraestructura. El impacto de esta estrategia al interior de los partidos fue neutralizar el peso de los gobernadores en el control de la disciplina del distrito y el quiebre de la disciplina de los intendentes. Corolario, esto aumentó la fragmentación. La segunda estrategia fue habilitar en las elecciones, por ejemplo, parlamentarias del año 2005, a partir que no habían concluido a muchos partidos el trámite de su personería para que pudieran competir. Ello explica, por ejemplo, el aumento de las disidencias peronistas entre los años 2005 y 2007. La práctica de la disidencia, si bien no es algo novedosa dentro del PJ, recordemos, por ejemplo, la estrategia de los renovadores en la década de los 80, consiste en competir contra la sigla oficial utilizando otro partido. Competencia interesante que no inhibe a quienes la implementan de su identidad o su pertenencia peronista. Ahora bien, el dispositivo que en cambio introdujo el kirchnerismo a partir del año 2010 para neutralizar el impacto de tantos factores negativos fue la Ley de Reforma Política, la 26.571, que esta lo que hacía era tender a concentrar la oferta en la competencia presidencial, recordemos, elevando el umbral para obtener y para mantener la personería de los partidos políticos, estipulando porcentajes de desempeño electoral para llegar, internas abiertas obligatorias mediante, a la elección general. No obstante, la reforma política del año 2009 sugiere que no hubo una acción tan deliberada para destruir en clave por lo menos innovadora, ¿no? Esa tradicional estructura de competencia argentina entre peronismo y radicalismo, sino que la acción por parte del kirchnerismo estuvo dirigida en un sentido contrario. La intención fue institucionalizar el kirchnerismo a través del control oficial del Consejo Nacional Peronista, del PJ. En ese punto. Ahora bien, esto nos lleva a analizar un poco, entonces, cómo se gobernaron tantos radicales y peronistas a lo largo de estos años. Es interesante porque uno cuando ve a la UCR, uno observa que entre 1916 y 1930 el partido dominante del sistema político fue la UCR, y su grado de institucionalización formal era igual de alto que en la actualidad. Antes y después del 83, los procesos de nominación de candidatos a presidentes ocurrieron mediante procedimientos establecidos en su Carta Orgánica. Y en efecto es interesante porque sobre un total de 21 nominaciones de candidatos a presidentes y vicepresidentes, el 75% de las veces se usó el mecanismo de la convención y el 25% el sistema de elección directa. Es interesante para tener en cuenta el radicalismo. A nivel nacional se gobierna de la misma manera que desde su fundación. En la UCR, al presidente del partido lo va a elegir un cuerpo de delegados integrados por 4 radicales por cada provincia, junto a un comité nacional, ¿sí? Existe una convención nacional que reproduce la representación territorial,
Cada provincia tiene la misma cantidad que diputados y senadores enviados al Congreso Nacional. Cuando volvió a competir en el año 83, lo hizo en un presidencialismo que tendía a dividir y a estimular aparatos distritales sin sustento claramente electoral. En los 90 la UCR se modernizó en una dirección opuesta y adquirió un formato organizacional que dificulta una de las claves fundamentales, dificulta la producción de liderazgos nacionales. La UCR obstruye la politización de su electorado de pertenencia e impide acumular recursos simbólicos y administrativos y poder reproducir el ciclo de liderazgos a niveles nacionales. Entonces uno se puede plantear en esta idea y sobre todo en estos tres últimos puntos que les estoy marcando, la idea o el interrogante es si está todo mal en la UCR. Y claramente uno podría decir que sí, porque ese sí significa que, salvo que surja un líder extraordinario en condiciones de neutralizar tantos incentivos negativos, ya sean externos o internos del propio partido, todo conspira contra el posicionamiento de la sigla de la UCR en el marco electoral. ¿Sí? Es decir, que esto ubica a los liderazgos no extraordinarios, pero muchas veces competitivos, gobernadores, intendentes y diputados, en el incómodo lugar de tener que optar por dos destinos trágicos. O permanezco en el partido aceptando casi un suicidio político, muchos van a decir esto es una tradición radical, o busco un atajo temporal en el bote de los eufemismos. En el pasado fueron los famosos radicales K, o se escapan para algún acuerdo como puede haber sido el GEN, el ARI, o en el caso del 2015 con Cambiemos y su unión con el PRO. Ahora bien, ¿qué pasa con el peronismo, con el PJ? ¿Por qué el peronismo es tan distinto más allá de su institucionalización formal? Es interesante porque el PJ, pese a su informalidad, yo podría decir, tal vez debido a ella, se modernizó claramente a partir de 1983 en la dirección conveniente para competir en un ámbito presidencial hostil a su desempeño. A diferencia del radicalismo, antes del 83 el PJ no decidía sus estrategias ni la nominación de sus candidatos con los procedimientos establecidos en sus estatutos. Claro, estaba la figura de Perón, quien determinaba quiénes iban a ser candidatos. Pero al igual que el radicalismo, el PJ se transforma a partir de 1983 y aparte se transforma con una derrota a nivel nacional. Cambia tanto su modalidad de vinculación sectorial, pasa de un sindicalismo hacia un clientelismo, como también cambia su organización formal. Y en este sentido, se quiere la principal mutación es que a partir de la década de los 80, su gobierno interno ya no es corporativo, sino que es claramente político. Y entre el 83 y mediados del año, vamos a poner como una fecha el año 2011, la Carta Orgánica se reformó en 6 oportunidades. Pero fíjense que se reformó cada 4 años y medio. Y eso indica entonces que cada renovación de mandatos partidarios trae consigo una nueva distribución de poder político que incorpora al estatuto orgánico. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una comparación entre lo que sucede de Radicales y el PJ, si uno lo compara en su nivel de organización a partir del año 1983, la diferencia más notable es la ausencia de federalismo al interior del PJ. Mientras el PJ se gobierna a nivel nacional con un sistema parlamentario de mayoría y a distrito único sin una base electoral, federal, la UCR lo hace con un parlamentarismo proporcional con base territorial. ¿Qué significa? Que la estructura del PJ está más apta para producir liderazgos ejecutivos cada 4 años, cuando se renuevan sus mandatos partidarios, y para incentivar la competencia intrapartidarias por cargos ejecutivos. Al contrario, podemos decir que la estructura de la UCR es más apta para producir liderazgos partidarios cada 2 años, cuando casualmente se renuevan sus mandatos partidarios y para incentivar la competencia intrapartidarias, pero no por cargos ejecutivos, sino por cargos parlamentarios. Más democrática es el interrogante. El federalismo, cuando es tan distorsivo como al interior del radicalismo, es claramente democráticamente restrictivo. Esto significa que rompe con la igualdad al interior del partido, haciendo que, a diferencia del PJ, las preferencias de los dirigentes de los distritos metropolitanos se impongan, se terminen imponiendo sobre el resto, aun cuando no tienen respaldo electoral.
Y eso sí pasa muchísimo. A ver, en esta entrega podemos llegar a algunas conclusiones. Les propongo que se vayan también suscribiendo en el canal. Recuerden que estamos haciendo un análisis en estos videos sobre la política práctica en la Argentina a partir de la vuelta a la democracia. Entonces, analizados los dos factores que inciden en el desempeño de los partidos de gobierno, presidencialismos en qué compiten, qué tipo, y su organización interna, el kirchnerismo se presentó como un ciclo que se nutrió de recursos menos novedosos de lo que informa su propia propaganda, y los aplicó con una intensidad que, como el ciclo de la década de los 90, no auspició durabilidad. De hecho, eso lo llevó también al fracaso del año 2015. En este sentido, Néstor Kirchner repitió más de lo que innovó en cuanto a la tradición peronista. Los intendentes de hoy podrían equipararse a la ley de lemas de ayer como una estrategia que fragmenta el poder de los gobernadores. Pero curiosamente también repite más de lo que innovan los partidos no peronistas. La primera reflexión es que el ciclo kirchnerista incentiva la fragmentación en el PJ, pero que ello no debería leerse como sinónimo de mayor informalidad en el partido en tanto organización. Entonces uno podría decir que estamos, por lo tanto, aprendiendo cómo se vincula la tradicional informalidad peronista con su novedosa formalidad organizativa. Y me quedo también con el segundo de las reflexiones, es que el desempeño del radicalismo no parece asociarse a la centrifugación informal del PJ en el sistema político, sino que más bien uno podría analizarlo como un proceso más estructural que se termina vinculando en definitiva con los incentivos que tiene la propia organización interna del radicalismo.